Buenos días a todos, aún son días. Pues sí, me toca el día de hoy dar la palabra profética, que no es otra cosa más que el mensaje en este tiempo específicamente que Dios quiere darle a sus hijos. Y digo a sus hijos porque la conferencia va enfocada únicamente a los que somos hijos de Dios. Posiblemente alguna persona lo vea después y sepa y en su corazón haya un arrepentimiento por su pecado y se integre a la familia de Dios, reconociendo que necesita un Salvador y este es Jesucristo para llevarnos delante de Dios, pero como Padre y no como juez. Y sí, creo que no tengo que hacer ninguna referencia a que es evidente que estamos en tiempos de dolores. Todos, absolutamente todos. Estamos pasando este tiempo de dolores. Y en este tiempo de dolores, lamentablemente, hemos visto a muchos abandonar al Señor, abandonar la fe y abandonar la sana doctrina y caminar atrás a cosas que ya no hacían y volvieron a retomarlas. Y como personas que somos, que amamos, es algo doloroso. Y el mensaje del día de hoy es para aquellos que aún seguimos firmes en el Señor, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que a pesar de las circunstancias no lo hemos dejado. Y me voy a basar, la conferencia se llama Tiempos de Dolores con alma de acero. Y te voy a decir qué significa esto de alma de acero, porque fue algo que el Señor me dijo que iba a producir en mí alma de acero, porque la serie de eventos que se han vivido han afectado mi corazón. Y el Señor me dijo que me iba a levantar y me iba a dar esa fortaleza para enfrentar y continuar enfrentando cosas terribles, personal, matrimonial y familiarmente hablando. Y también congregacionalmente hablando. Y no hay otra forma que entender específicamente el versículo que voy a usar, que va a ser un solo versículo. Y en este versículo yo encontré la restauración y yo encontré lo más importante que fue y es aún una renovación en mi fe. Como si hubiese terminado una serie televisiva, terminó una temporada y viene la siguiente, pero con una total renovación de mi corazón. Y sé que es lo mismo a lo que tú tienes derecho de vivir, porque si se trata de saber Biblia, eso no es ser cristiano. Si te trata de hacer cosas, tampoco es así. Pero en este tiempo hay un versículo que te puede hacer permanecer hasta el final.
Uso la cuestión de alma de acero, te voy a decir por qué, porque aparte de que el Señor me lo mostró con una visión y yo no sabía realmente del acero y del alma, pero el acero es un producto de la fusión, fíjate muy bien, de la fusión del hierro con carbono. Y después de que el Señor me dijo que me iba a dar alma de acero, yo me puse a investigar esto. Y esta aleación es totalmente resistente. Así como fue las Torres Gemelas, que todo se derrumbó, pero lo que quedaba era el acero. Al final el fuego lo quemó. Pero si buscamos llantas con alma de acero y si buscamos cables con alma de acero, nos damos cuenta que son los más resistentes a todo tipo de cuestiones, a llevar muchísima energía, a sostener un auto, a pesar de que todo lo demás de afuera se destruya, ¿sí? Y esto es lo que quiere el Señor, que tengas tú para continuar hasta que Él venga o hasta que Él te llame. Romanos 8:22. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es un versículo que muchas veces estás padeciendo y nos decimos unos a otros, acuérdate, todo es para bien. Y es fácil decirlo a otra persona, pero lo difícil es vivirlo en nuestra circunstancia. Es muy fácil de hablar ese versículo, nos lo sabemos de memoria, pero realmente, ¿qué significa este versículo? Hace unos días yo escuché a una persona creyente que decía que no es muy bueno escudriñar a cada cuestión de cada palabra y cada lo que está diciendo el Señor. Y yo me di cuenta que era totalmente contrario a lo que el Señor hizo en mí, porque lo hizo y lo hizo de inmediato. Aunque han continuado las pruebas, lo hizo de inmediato. Y es precisamente escudriñar las palabras, la palabra que Dios puso a los que lo escribieron, que es una palabra que definitivamente involucra al Señor en una forma completa. Me explico. Es lo que está escrito, es lo que salió del corazón del Padre, por medio de lo que dijo el Verbo, la palabra de Dios, Jesucristo, y que fue revelado por el Espíritu Santo, incluso antes del nuevo pacto, en el antiguo pacto e incluso antes del antiguo pacto, porque también Abraham lo recibió. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo exactamente qué es lo que cada palabra. Y mira, yo quiero decirte algo, quiero animarte. Y quiero animarte para poner solo 2 ejemplos del Antiguo Testamento de personas, hombres, que entendieron bien esto y que de cualquier forma, aún siendo escogidos por el Señor, y el Señor les habló, el Espíritu Santo no moraba en ellos aún. Venía de momento encima y vemos cosas gloriosas
¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, dos ejemplos que tengo, que hay más, pero que yo busqué y lo anoté. En el caso de José, José, el hijo de Jacob, posteriormente Israel. Y resulta que a José, o sea, el papá lo consintió mucho. Y sí, estaba medio alzadito. ¿Sí? Y le empezaron a ocurrir una serie de cosas tan horribles, que finalmente los hermanos, por envidia, lo traicionaron. Los hermanos, por odio, lo traicionaron. Y te está hablando yo, que he sido traicionada. No me voy a poner de ejemplo, pero te voy a decir que me identifiqué con esto. Te voy a decir por qué. Por lo que dice en Génesis 45, 5 al 7. Una vez que José les dijo, soy José, los hermanos bajaron la cabeza y se sintieron basura. Pero José tenía un alma de acero. Porque la respuesta de José fue, no estén tristes. Fue Dios el que me puso en este lugar. Ya han pasado 2 años de hambre y faltan 5. Y Dios me ha enviado para preservar alimento para nuestra familia. Vaya hombre, antiguo pacto, que bendijo y mostró compasión, misericordia y amor a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Y podemos leer toda la historia y todo lo que pasó José, pero lo importante es esas palabras que solo Dios puede poner en una persona. Otro ejemplo que encuentro, ese sí ya en el nuevo pacto, porque José aún no estaba, era Abraham, Isaac, Jacob, y apenas iba a surgir Israel. Ya después vino Moisés y fue en el antiguo pacto, el pacto de la ley. En un momento. Y es el caso de Moisés. Vaya Moisés. Moisés fue pisoteado porque murmuraron de él. Murmuraron de él Aarón y María. Y sin embargo, Moisés oró por María y fue sanada en Números 12 de la lepra. Eso es amar a Dios. Que hablen de ti, que lo sepas y aún así bendigas. Eso es un alma de acero. Voy a proseguir, pero ahora vamos a todo el significado. ¿Sí? A todo el significado de este único versículo, que comienza diciendo, ahora bien, sabemos, es decir, el Señor está diciendo, Pablo está diciendo, todos somos hermanos, sabemos
¿Qué significa esta palabra de sabemos? Lo que tienes que saber es esto. Primero tienes que conocerlo, porque si no lo conoces, no vas a saber quién es Dios. Y al Señor se le conoce leyendo su palabra. Y al Señor se le conoce orando. Y al Señor se le conoce escuchando su palabra. Y al Señor se le conoce por medio de este anhelo que Él pone en cada uno para conocerlo bien. ¿Sí? Pero esta palabra es tan importante que así inicia para después llegar a toda la conclusión. ¿Sí? Entonces, Pablo les está diciendo a los hermanos, sabemos, ¿sí? Porque conocemos al Señor. Les reconocían que habían estado con el Señor a los apóstoles. Se notaba el fruto después de, por ejemplo, Pablo, que no nació de nuevo. Él no conoció físicamente a Jesucristo, sin embargo, él dio el fruto de arrepentimiento, de tal forma que hasta tenían miedo de él, porque estuvo autorizando ahí el martirio y la muerte del primer mártir. Primer mártir, escucha esta palabra porque la voy a repetir varias veces, ¿sí? Primer mártir, que fue Esteban. Y por eso él decía, soy yo abortivo, porque yo perseguía a la iglesia. Y dice que lo podemos conocer, pero versículos antes de este versículo, está hablando Pablo de que oramos en el Espíritu y Él nos ayuda a saber qué orar. Es decir, tú no puedes pasar de la palabra saber de este versículo si no tienes una disposición a conocer a Dios. Si tú no tienes una disposición de ver el corazón de Dios. Y las personas que están dejando la fe porque nunca fueron, y las personas que están pecando el día de hoy siendo creyentes e hijos de Dios, los cuales desgraciadamente por su carnalidad tendrán que pasar por la gran tribulación. Si continúan en esa postura y en ese pecado, en esa carnalidad y en esa obstinación. Entonces, una vez que dices, ok, yo sí sé, porque sí conozco a Dios, ¿sí? Porque, mira, yo tuve la oportunidad el martes, después de un fin de semana que iba a ser como de celebración que resultó en una gran prueba que voy a comentar al final brevemente. Vimos cómo hacerle, teníamos que ir a verificar el carro porque si no lo hacíamos en noviembre, pues la multita era 1,800. Entonces hicimos aquí movimientos, vendimos algo para poder hacerlo. Y era el cumpleaños de un primo mío, un primo bastante más grande que yo, me lleva 20 años. Y ahí nos reunimos muchísimos de la familia, algunos que yo no veía desde hace 40 años. O sea, fue algo muy, muy especial. Aprovechamos, verificamos el coche, ya, bendito sea Dios, ya quedó. Y y aprovechamos también, hicimos otras cosas que el Señor fue poniendo. Y con todo el amor, por eso yo digo que siempre hay que estar lista para todo,
para servir al Señor en lo que se vaya atravesando. Sí hubo cosas por las que tuvimos que orar, vimos milagros físicos, en fin. Yo siempre he dicho vacaciones, pero del Señor no. O sea, si el Señor te toma en un tiempito que va, pero te manda algo, hay que hacerlo. Entonces, ya vamos a pasar a donde dice, sabemos que Dios usa todo para el bien. Dios dispone de todas las cosas. Dios dispone. Ok. Aquí te voy a decir algo. Tampoco puedes pasar de Dios dispone si no reconoces y te humillas y dices, Dios, verdaderamente eres Dios, justo, santo, sin mancha, amor, todopoderoso, y tienes decisión de hacer con mi vida lo que a ti te plazca, porque eres Dios. Ah, no, si me tocan no sé qué, ya no. Si no tienes en primer lugar a Dios, reconociendo que solo Él es Dios, te va a empezar a enojar o te va a empezar a entrar amargura o te va a dar resentimiento por cosas que tanto no creyentes como creyentes y hijos de Dios, no hijos de Dios, estamos viviendo en este momento, porque en este momento, que es el principio de dolores solamente, todos estamos padeciéndolo por igual, porque eso es justo, para que no haya una cuestión de reclamo de, pero los tuyos no les pasó nadita, ¿verdad? Bueno, aquí es donde el Señor decide que nos tiene como mártires, padeciendo, siendo sus hijos, padeciendo de toda la condición del mundo en todos los sentidos. En cuestiones de la salud, en cuestiones económicas, en cuestiones, ¿sí? Estamos todos pasando igualito. Si te pudiera pedir que pones ahí algo que has vivido terrible, todos tenemos cosas que van pasando y continúan pasando, ¿sí? Pero Dios es Dios. Porque si no levantas tus manos ante el Señor así, levantas tus manos así, ya le estás reclamando. Entonces, primero, el conocer a Dios y saber que esté pasando lo que esté pasando, Él no miente. Él es uno y Él es bueno. Y después, Él mismo dispone. Es que el Señor planeó lo que te está pasando ahorita. Sí. El Señor planeó que pasara lo que nos está pasando a nosotros, por ejemplo. Y nosotros humildemente estamos diciendo, sí, Señor. Y todo lo que se ha ido dando de la congregación. Sí, Señor, tú eres Dios. Y a quien pones en el corazón algo, lo pones y tú eres Dios. Y nos humillamos y bendecimos, y nos humillamos y bendecimos. Porque queremos que cuando Jesús venga por nosotros, no nos tengamos que alejar apenados, porque estábamos enojados con Él. Él es Dios y Él hace su santa voluntad. Punto. Nos duela o no nos duela. Él hizo su santa voluntad con Esteban. ¿Le dolió? Oh, sí. Ustedes me serán por testigos
por toda Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Esa palabra testigo significa mártires. Somos sus mártires. Y un mártir va cargando su cruz. Entonces, Él es Dios. Punto. Ahora, sin olvidar lo que sigue. Dispone todo lo que te está pasando terrible a ti y a mí y a todos. Y dice algo que ahí siga como que dices, no. Para el bien del que lo ama. Y si no hay fe, y si no lo conoces, y si no lo amas por lo que hizo, sin merecer castigo de muerte y de ausencia de Dios, lo vivió Jesucristo en mi lugar, de esta parte, yo digo, esto no es para mi bien. Y ahí se acabó la fe. No puedo creer que me esté pasando esto, me haya pasado esto para mi bien. Ahí está, ahí se quedó. Esto es como un embudo, esto es como lo que dijo Jesús. El camino es estrecho, la puerta, pocos la encuentran y aún menos la pasan. Y se están quedando. La encontraron, pero ya no quisieron pasarla. Y si el Señor, en su misericordia, los hace volver en sí, va a haber arrepentimiento y va a haber humildad y vamos a decir al unísono, hágase tu voluntad y nosotros seguiremos haciendo lo santo. Aunque te digan algo y sea una reverenda mentira, tú tienes la obligación de que escuchas a alguien decir algo, te dice algo, tú tienes que pensar todo lo honesto, justo, puro, amable, si hay algo digno de alabanza, creerle. Si después resulta otra cosa, ni modo. Pero es para mi bien todo lo que está pasando. Para mi bien. Yo me vine acá llorando. Y les comentaba a algunas personas y decían, oye, ¿pero qué te pasa? Yo me vine acá llorando. Todos los que están en la congre lo saben. Yo no quería. El Señor me trajo acá. Y es para mi bien, pero lo creo. Por lo que hizo en mí en cuanto a darme esa alma de acero. Que no tenga alma de acero se va a quedar atorado en una de estas cosas. Una palabra le da lugar, si se comprende, a la siguiente, ¿sí? Para el bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, te voy a decir que es muy sencillo, pero cuando no sabes cómo, dices, ¿cómo voy a hacer para que entienda que esto es para mi bien? No se puede, no se puede. Y te voy a decir cómo me mostró el Señor, que sí se puede. No dejarte engañar por lo que se ve, se siente, se piensa o se vive. No dejarte engañar por lo que se ve, se siente, se piensa o se vive, porque eso hace que olvides lo eterno. Si yo estaba toda mortificada es porque estaba olvidando lo eterno. Porque nuestra meta es lo eterno y es estar con el Señor. Y esto es sí,
peregrinos somos. Y lo decimos muy fácil, esta vida es de paso, pero cuando sufres, ahí es donde duele. Quitas tu vista de Jesús y la pones en lo que estás viendo, sintiendo, pensando o sufriendo o viviendo. Ahora viene otro embudo más y más angosto, que dice: los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A ver, entonces sabemos que el Señor usa para bien y dispone de todas las cosas para el bien de los que lo amamos, que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Hacerme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es un propósito firmado con la sangre del pacto. Es un propósito, escúchame muy bien, es un propósito firmado con la sangre de Jesucristo, entregándole al Padre el pago para podernos anexar a nosotros como hermanos y pagar por nuestro pecado, nuestra deuda, y es un pacto que en estos tiempos algunos están pisoteando y se están quedando fuera. ¿Por qué lo están haciendo? Porque ahorita hay personas que se pavonean en que si te arrepientes todo es perdonado. Pues sí, pero cuando llevas ya 4 o 5 veces o 3 que lo haces, simplemente no eres creyente. No, es que yo tengo derecho a estar con, me traigo aquí a mi pareja y juntos, y si no, ya pusiste en lugar de a Dios a tu pareja en ese lugar. No es que a mi hijo no le pasa eso, véngase para acá y sí, ya pusiste a tu hijo por encima del Señor. Es que a mí no me van a robar porque ese dinero es mío, no saben con quién se meten. Soy hija de Dios y entonces ya pusiste fuera a Jesucristo y te importa lo que te están robando, o lo que te están quitando, o lo que te están inventando, o lo que hablan de ti, o lo que piensan de ti y se lo dicen a otros, pero te enteras y ¿sí? El propósito para mi vida, y espero que la sea también para la tuya, si eres llamado, es ser cada vez más como Jesucristo. Dejar con humildad que se burlen de ti como se burlaron de Jesús. Que te amenacen como amenazaron a Jesús. Que te reten, a ver, pues no, que muy acá y el llamado. Que te golpeen, te venden los ojos y te golpeen por la espalda. Como lo hicieron con Jesús. Que te atraviesen el corazón con una espada romana de 2 filos que entra y sale y rompe el corazón.
como a Jesús. Entonces, debemos voltear y decir, Señor, acepto que tú no te sumé yo a mi vida para que me vaya bien. Acepto que tú sumaste mi vida a la tuya y te lo agradezco. Y si tú sufriste eso por mi culpa, mi pecado, yo tengo que soportar eso y bendecir a las personas que lo hacen, o bendecir si tengo o no tengo. Llamados conforme a su propósito. Y mira, yo no podría hablar con autoridad como lo hacía Jesús si no hubiera pasado yo por todo lo que he pasado. Pero cueste lo que cueste, yo a Jesucristo lo voy siguiendo de cerca, tan de cerca que puedo tocar su manto, así de cerca. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Yo no dejo de ir como van los discípulos, pegaditos a Jesús. Porque la bola va ahí, porque les da de comer, que les conviene, porque les gusta la fiesta, porque les gusta la música. Pero el camino está así de claro. El Señor está por venir. Está tan evidente todo que esta puede ser la última conferencia que yo dé. Y no es amenaza, está escrito. Entonces, lo que significa, mira, a veces vemos como que a Jacob es como que muy necio, ¿no? O sea, peleó con el ángel de Jehová para que le dijo, no me voy hasta que me bendigas. Con una necedad. Y Jacob tenía razón, porque sacó primero el brazo, ya después nació Esaú, pero el que seguía era Jacob, que eran gemelos. No se trata de Caín y Abel, por ejemplo, que eran de diferente edad y uno mató al otro, ¿sí? O cuando alguien va a heredar y desgracias en que el primogénito hereda y pues se matan al primogénito para que pase el dinero o los bienes a otros. O sea, los pleitos que pueda haber por el dinero que queda o las posesiones, o sea, qué horror. A mí me despojaron de todo y no me importa. No me importa. De verdad, no me importa. Porque mi herencia es el Señor. Mi herencia es Él. Él es mi herencia. Y eso nadie me lo va a poder quitar. Entonces aquí el propósito. Fíjate lo que significa la palabra propósito. Literalmente es empeñarse, o sea, una necedad de hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, hazme más como tú, quiero ser más como tú, pero en serio, porque al primer, ay, no, ya no, esto ya no me gustó, ya no me siento a gusto. Pues sí, porque si te dice, estás pecando, no te vas a sentir a gusto porque la luz molesta. Y no mi luz.
Lo que dice Dios molesta e incomoda a muchos que prefieren hacérselos o buscar cualquier pretexto. No, es que ya de plano son no sé qué y no sé. Pero en el fondo saben que Dios no los respalda y eso no se la van a poder quitar. Me decía una persona, ya dejen de estar condenando a los hermanos. Tengo la responsabilidad espiritual de alguien y sería no hacer lo que debo hacer si le alabo lo que está haciendo y es pecado y veo que está mal. Es muy cómodo pedir todos los privilegios de ser pastor, porque muchos se van por lo del dinero. Y nosotros nunca lo hemos hecho así y nunca lo haremos. Quieren todos los privilegios, pero las responsabilidades a veces avalan a un pecador porque da. Y miren, yo no invento historias, son anécdotas. Les quiero decir, a los que creen que estoy hablando de alguien en específico, no. Literalmente mi esposo y yo conocemos a miles y miles de creyentes. Miles y miles, porque nos tocó en ese momento de la explosión de creyentes. Miles, en los años 70 y 80, ¿sí? Y, ay, está hablando de mí. No, hemos visto tantas cosas y tanta gente. Tuvimos la bendición de poder servir en algún momento en amistad cristiana y fueron pasando los congregantes que son, ¿sí? Servirlos. Y servirlos es lavarle los pies. Pero no puedes aplaudirle pecado a alguien que está pisoteando la sangre de Cristo y que además hagas tropezar a los pequeños. No puedo llamarle autoridad a alguien que no lo es. Porque me acordé de un dicho mexicano, aunque la mona se vista de seda o mona se queda. Mira, a veces las personas insisten, y es muy triste, pero insisten en que, no, si ella es mi esposa, sí, es mi esposa. Y anda, pero, quién sabe de dónde, ¿verdad? Pero, ¿estamos en el orden de Dios? Yo bendigo la vida de Ricardo, y la bendigo, y te voy a decir por qué. Porque después de haber pasado una cuestión espiritual en la congregación, donde lo que estaba pasando es que se estaban levantando un espíritu que se conoce como el de Jezabel, que en México es Coatlicue, el Señor me hizo a un lado. Y lo bendigo a Ricardo, porque el martes oí no solo su conferencia, sino también la oración, el inicio que hizo Carlita, y comenzó a orar. Y comenzó a orar por Juan Carlos, el pastor. Inmediatamente después de eso, oró por Rodolfo, el pastor. Y después oró por las cabezas de hogar. ¿Sí? No oró por mí. ¡Qué bueno! Porque Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa hace que su esposo sea conocido en las plazas, no ella. Eso es tener entendimiento espiritual. Pero tengo la responsabilidad de no solo seguir al Señor, confiar en el Señor, sino que he llegado con esto de que me ha dado el Señor un alma de acero, ya no solo a confiar, yo he pasado a lo mejor. Y lo que es mejor es lo que está escrito en el libro de Hebreos, que se llama entrar en su reposo.
no saber qué viene el día al rato o el día de mañana, pero entrar a su reposo. Y si el cuerpo no obedece la cabeza y sigue inquieto, no puede entonces mi autoridad, que es mi pastor también, pero es mi esposo, como cabeza de hogar que ahorita tenemos aquí 2 perros, porque me traje el de mi hija. Bendito sea Dios, Ricardo entiende ese orden espiritual. Y no es que yo sea de segunda, pero la mujer fue creada en segundo lugar, en eventos. Primero el hombre y del hombre salió la mujer por la costilla. ¿Sí? Y esto te lo da conocer al Señor y saber que todas las cosas las usa para bien. Vaya oración. Vaya oración en el perfecto orden espiritual. Porque mi autoridad es Él. Y sobre Él la autoridad es el Señor. Y los hermanos mayores en la fe, que muchas veces nos dicen tal. Tengo hermanos muy entrañables en la fe, que hemos podido comentar las cosas y nos edifican. Que no nos mandamos solos. Entonces, empeñate en el propósito de Dios, no te empeñes en... Mira, cuando alguien dice, es que si tuviera dinero, y siendo hijo de Dios, ya se amoló el asunto. Porque eso no es la solución es el Señor, que te lleva a la fe, que te lleva a la confianza y que te lleva al descanso para que entonces el Señor te pueda dar. Por eso Jesús dijo, y cuando venga, hallaré fe en la tierra. ¿Cuánto tiempo? Ok. Porque sé que una conferencia no puede ser tampoco muy larga. Entonces, empeñate, que sea un capricho, hacerte a la imagen de Jesús. Muchas veces los cristianos que amamos al Señor decimos, hazme a tú, quiero ser como tú. Lo cantamos, quiero ser más como tú. Y a la hora que viene la cuestión de la prueba, ¿sí? ¡Sas! Entonces, finalmente lo que te comento es que pasamos en 7 horas hermosas en convivencia con familiares. Brevemente lo comento porque no es para más. 7 horas que una persona que me había mandado mensajes de amor, de confía y todo, se sentó en nuestra misma mesa, mismas 7 horas que estuvo haciendo escarnio de nosotros, de mi esposo. Pero el Señor fue tan maravilloso porque mi esposo fue honrado por toda mi familia porque lo conoce y sabe quién es. Y se pudo ver a la luz quién es cristiano y quién no. Y el testimonio que damos es muy importante. Que demos el testimonio de ser creyentes, no de no pecar, porque todos seguimos pecando,
pero que cada mes, es que todos somos pecadores y así me agarró el Señor, sí, pero no nos quedamos ahí, ¿no? Tenemos, y vienen las pruebas, y a veces las fallamos, y después el Señor nos enseña, nos corrige, y en su misericordia nos sigue haciendo. Y si no pasaste una prueba, pues ahí va la segunda vuelta y la tercera vuelta siendo hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, que no son de Dios, sino de Satanás, solo el Señor sabe también a veces, porque hay algunos que aparentan y se visten de ovejas, pero no lo son. Y el Señor no nos da ese entendimiento a los pastores, porque nos va a pedir que tratemos a todos por igual, creyéndoles todo lo honesto, justo, puro, independientemente de lo que sea. Entonces yo de verdad anhelo de tu corazón que esto sea revelado en tu corazón, que sea carne, que sea motivo de gozo, de decir, hoy, después de lo que pasamos y otras cosas que estamos pasando y pasarán también, hemos sido probados y estamos peleando bien la batalla de la fe, con la misericordia y el amor de Dios, que si no fuera por la ayuda de su Espíritu Santo, porque al dejarnos al Espíritu Santo el Señor se comprometió a ayudarnos a poder ir siendo transformados más y más a la imagen de Jesucristo. Y es lo más maravilloso que puede ver. Parecerte más a tu Salvador, a tu hermano mayor, a tu primogénito. Y ser parte de la herencia, porque Él repartió su herencia, que era solo suya, con todos nosotros. Que tengas muy buenas tardes y les dejo que tengan muy buenas tardes, los bendigo de todo corazón y espero verlos muy, muy pronto, y los que nos ven en otros lados de Sudamérica, Estados Unidos, de Centroamérica y demás, los bendigo a todos y deseo que puedas vivir esto todo este tiempo que queda, no sabemos cuánto, pero es principio de dolores. Buenas tardes.